Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la película Una pandilla alucinante. La película Una pandilla alucinante, The Monster Squad en inglés y El Escuadrón Antimonstruos en Hispanoamérica, es una comedia negra estadounidense dirigida por Fred Decker del 87, sobre pues, un grupo de niños que son fans de las películas de monstruos y que deben enfrentarse a los monstruos clásicos, básicamente. El guion es de Shane Black y del propio Fred Decker, y así fue producida por HBO, distribuida por TriStar Pictures. La música corrió a cargo de Bruce Broughton. Es una peli de unos 80 minutos que con un presupuesto de unos 12 millones recaudó 3,8 millones. Son todo monstruos de las antiguas películas de la Universal y bueno, fue una película que fue un fracaso en taquilla y que pudo remontar un poquito cuando se estrenó en el 88, al año siguiente, en VHS. Con la venta en vídeo doméstico remontó un poco la peli. Luego Lionsgate sacó la película en el 2007 en DVD, en el 2009 en Blu-ray. Y bueno, con los años es una película que se ha ido convirtiendo en película de culto. Y durante años el productor Rob Cohen ha estado intentando que algún estudio pues realizase un remake o una secuela, pero hasta ahora no se ha conseguido nada. Entonces, en cuanto al argumento de la película comienza pues 100 años antes, cuando Abraham Van Helsing está intentando que una especie de limbo se lleve a Drácula para acabar con él, pero falla en su intento y es el propio Van Helsing el que acaba siendo absorbido por el agujero negro. Entonces, 100 años después, un grupo de niños de Estados Unidos, pues que son fans de las películas de monstruos, fundan ese grupo del Monster Squad, el Escuadrón Antimonstruos. Y poco a poco en la película van a ir apareciendo los distintos monstruos. Aparece pues como Drácula ataca un avión en el que van una serie de cajas. En una de ellas está Frankenstein. Esa caja cae a un lago donde aparece la criatura del pantano negro. También una momia se escapa del pueblo, del museo del pueblo donde viven estos niños. Y aparece un hombre lobo, un hombre que quiere que la policía le detenga porque según un hombre lobo la policía pasa de él y acaba convirtiéndose en un hombre lobo y matando gente. Y, al parecer, básicamente Drácula quiere usar un talismán que balancea el bien y el mal para acabar con las fuerzas del bien. Entonces los niños descubren el diario de Abraham Van Helsing con el que combatir a los monstruos. Logical. Y ya de ahí en adelante, pues la típica película de chavales que acaban salvando al mundo. Típica. En cuanto al reparto, pues tendríamos a Andre Gower como Sean Crenshaw, que es el líder del grupo, como el jefecillo, digamos, de la pandilla, a Robbie Kiger como Patrick, que es el mejor amigo de Sean, a Brent Chale como Horace, que es el gordito de la clase con el que se meten en el colegio y tal, a Ryan Lambert como Rudy, que es un poco más mayor, que protege a Horace, que es una especie pues como de malote, que está con ellos porque el guión lo exige, a Michael Faustino como Eugene, que es el chaval más pequeñito así del grupo, y Ashley Bank como Phoebe Crenshaw, la hermana pequeña de Sean, que es básicamente pues una niña pequeña que hay por ahí y que está casi más molestando que otra cosa. En cuanto a los monstruos, tendríamos a Duncan Rieger como un gran Drácula. La verdad es que a mí me gusta mucho el aspecto que le han dado, que es el jefe del, digamos, el grupito de monstruos, a Tom Noonan como el monstruo de Frankenstein, a Carl Thibault como el hombre lobo, pero basado en la versión cinematográfica del 41, este sería el que hace de lobo, y luego estaría Jonathan Gris, que hace como el humano antes de convertirse en lobo. Digamos que son los dos actores que interpretan este hombre lobo. Luego tendríamos a Tom Woodruff Jr. como la criatura de la Laguna Negra, y a Michael McKay como la momia. Y ahora, como curiosidades de la película, querría comentar algunas cosas, pues decir que Decker y Black estuvieron escribiendo ya el guión cuando vivían en la residencia, en la universidad, era algo que ya tenían desde hace tiempo, y que bueno, Decker cayó en desgracia sobre todo tras el fracaso de Robocop 3, en cambio Black tuvo un poquito más de fama, pero fue decayendo muy paulatinamente, y no repuntó hasta Iron Man 3, que ahí pues volvió a sacar un poquito de renombre. Y así lo último que hicieron estos dos juntos fue la película de Predator, que yo creo que tampoco es que les haya sacado del fango. Al parecer Decker quería los derechos de los monstruos de dinero universal, pero no los consiguieron porque era una pasta y tampoco tenían mucha fe en esta película, entonces tuvieron que hacer un poco de modificaciones en los personajes clásicos, como por ejemplo, pues el monstruo de Frankenstein es un poco más amarillento que verdoso y los tornillos los lleva en la cabeza en lugar de llevarlos en el cuello.
El actor Tom Noonan, que es el que hace de Frankenstein, es también el asesino del hacha de la película El último gran héroe, película con la que comparte el guionista. Y hablando de él, pues también comentar que la falta de presupuesto les permitió tener 23 máscaras de Frankenstein cuando tenían que rodar 24 días, con lo cual uno de los días tuvo que dormir con ella puesta, lo que le causó graves heridas que me parece que fueron permanentes, de hecho. Decir también que el grito de Phoebe cuando Drácula la coge del cuello es real porque la niña se asustó, no sé si es la primera vez que lo veía, pero vamos, se llevó un susto bastante grande. Give me the amulet, you bitch. Y en esta misma escena Drácula le exige a Phoebe el amuleto y en la versión original le dice bitch, o sea puta, y en la versión en español lo doblaron como maldita. La verdad que es mucho más light. Luego decir que el anillo que lleva Drácula es exactamente igual que el que llevaba Bela Lugosi en la película del 31 y que hay 3 vampiresas que ayudan a Drácula que pues eso, las acaban matando en la calle. Les va matando Rudy, me parece, una a una, y mata a 2. De la tercera no se sabe nada, no vuelve a aparecer, pero no se ve cómo la mata. Y ahí queda. Y que de hecho, cuando están en el castillo de Drácula o la mansión o lo que sea, se ven reflejadas en un espejo, que eso es un error. El personaje Sean lleva una camiseta en la que pone Stephen King Rules, en honor al famoso escritor de novelas de terror. Luego también decir que al parecer Sean hay una escena en la que le pide dinero a su padre para ir al cine a ver Viernes 13 parte 12 en plan de coña porque era una película, en aquella época estaba estrenada la parte 6 y claro, una saga que tenía tantas películas que como coña comentaron eso, la parte 12 en plan exagerado. ¿Qué pasa? Que en el 2009 se estrenó la parte 12 de Viernes 13 realmente. Decir también que el actor Dustin Damon, el que hace de Screech en Salvados por la Campana, tenía un pequeño papel pero que al final fue cortado. Y que también Liam Neeson fue propuesto como posible Drácula para la película y que de hecho cobró por una escena que al final no se llegó a rodar. La madre de Sean y de Phoebe está interpretada por Mary Ellen Trainor, que también era la madre de los Goonies, de los protas de los Goonies. En el tráiler de la película comentaba el narrador: usted sabe a quién llamar cuando tiene fantasmas, pero a quién llama cuando tiene monstruos, como homenaje muy claro a los cazafantasmas. Al parecer la productora obligó a la película a cortar 13 minutos porque debía ser muy larga y esto pues es una película que, o sea, dejó la película con muchas cosas sin explicar, muchas cosas sin sentido, muchas cosas inconexas. O sea, es como que de repente hay cosas que te vienen así sin más y que yo creo que mucho ha sufrido por culpa de esos recortes que tuvo que hacer el director. Luego comentar como cosa curiosa que para mí por lo menos Drácula se parece muchísimo a Ramón García, el presentador de las campanadas de aquí en España, bueno, y de muchas otras cosas. Y que bueno, la de Drácula lanzando dinamita a diestro y siniestro y acabando con gente con dinamita me parece una cosa un poco de coña. Como conclusiones, ¿qué decir? Pues que si bien no es una película objetivamente buena, de hecho es bastante malilla, con cagadas pues de temas, sobre todo de argumento y de personajes, quiero decir, pues la trama es muy sencillota y además un poco estúpida en algunas cosas, y sobre todo los personajes me parecen muy planos, no te interesan, no se desarrollan, pero bueno, es una película bastante ochentera, de estas de chavalines, y que se ha ido convirtiendo poco a poco en película de culto. Si bien, pues eso, no es una película que hay que ver, porque es una película que si no ves no pasa nada, sí es una película que te puede entretener. Es la típica película de grupito de niños, pues muy como Goonies o Cuenta conmigo, pero evidentemente sin llegar a ese nivel, sobre todo por los personajes. Es decir, los personajes son muy planos, no evolucionan una mierda, y de hecho pues son los típicos estereotipos, el gordito, el pringao, el no sé qué, la tía buena, que se relacionan entre sí porque lo exige el guión. O sea, este Rudy, que es el matón, de repente es amigo de los pringaos porque sí, sin venir a cuento de nada. La relación de los monstruos lo mismo aparece y ya está, son aliados porque son monstruos. Es como todo muy sin sentido, por así decirlo. Sin una evolución lógica, o sea, son cosas que están metidas para molar hasta cierto punto, pero que la trama en sí es bastante simplona y a veces, pues por exigencias del guión pasan cosas que realmente no tienen ninguna lógica. Y esto todo comentando con que esta película me gusta más que Cuenta conmigo porque me pareció un tostón. En cualquier caso, es una película un poco oscura para niños, eso sí que es verdad. Es una película que dentro de que es una peli que parece que está ambientada, vamos, hecha para niños, tiene momentos así un poco más tal, y de hecho muere mucha gente. Pero bueno, como conclusión decir que es una película que sin ser especialmente buena sí que es una película entretenida. Y como valoraciones, pues esta película en cuanto a efectos especiales le pondría un 7 porque es una peli que estos efectos especiales son un poco cutres, pero porque son los de la época realmente, ahora chirrían, pero en su momento estaban relativamente bien, pues las transformaciones en monstruos y cosas así, hay cosas que son un poco más cutres, por eso no es una película sobresaliente, pero sí que cumplen, para lo que es, cumplen, para ser una película relativamente mediocre, pero
de monstruos, que eso además te exige efectos, está relativamente bien. No sí la historia me parece muy estúpida, yo le he puesto un 5,5 porque me parece una película pues que tiene una trama muy tonta, muy simple, y además el cómo se desarrolla pues me parece bastante mal. Quiero decir, la trama es básicamente, los malos quieren, como son malos, quieren acabar con el bien con un talismán que abre un portal, que yo que sé qué, que además tampoco te claro, muy claro, y los buenos de repente deciden que les gustan las pelis de monstruos y van a matar monstruos por si hay. Y sí, hay, resulta que sí hay, así que vamos a matarlos. Es todo como muy pillado por los pelos. En cuanto al reparto, le pondría un 6,5. Es una película que, hombre, si bien no es un reparto que esté horrible, no me saca de la peli el reparto en sí, tampoco es que me meta, o sea, no son especialmente buenos, y sobre todo no son grandes actuaciones, no son grandes actores, no hay nada que me llame, no hay ninguna cosa más allá de, sí que es verdad que ese papel de Drácula a lo mejor queda un poco chulo, pero todo lo demás, los niños, que sí que es verdad que a lo mejor películas de niños son más complicadas de llevar porque hacer que los niños actúen no debe ser sencillo, pero más allá de la dificultad que tiene eso, pues tampoco es una cosa que yo llamaría, vamos, destacaría. Y es en general una película para mí de 6,5. No es una película que esté suspensa, evidentemente, pero no es una de mis películas favoritas, ni mucho menos, y no la considero una película buena. La considero una película que te puede entretener, que si no tienes nada que ver un día, una tarde, pues yo qué sé, te la pones y pasas un rato, pero que evidentemente si tienes otras cosas para ver, pues esta siempre va a ser de las últimas porque no es una maravilla. Pero más allá de eso tampoco te puedo decir no la veas porque entretenerte te puede entretener. Luego ya depende de los gustos de cada uno, pero vamos, una película entretenida es. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.